Va a dar comienzo la quinta sesión de la novena tribuna España-Filipinas. Estudios filipinos en España. Modera la mesa Rafael Bueno, director de Política y Sociedad y Educación de Casa Asia. Rafael, cuando quieras. Bueno, pues buenos días. Todavía falta gente por entrar, pero como vamos muy justos de tiempo, esta es la última mesa de las 5. Yo me lanzo ya porque yo creo que sería interesante en esta mesa poder tener algo de tiempo para el debate y para la intervención de las personas que nos acompañan hoy. Así que yo creo que yo me lanzo, así aprovecho también para saltarme un poco el protocolo institucional de agradecimientos y tener algo más de tiempo para esta sesión. Llevábamos muchos años sin organizar la tribuna España-Filipinas. Esta es la 9ª edición y la verdad es que es un placer ver la respuesta que ha tenido después de estos años de interrupción por diferentes razones. Una, obviamente, fue la pandemia. Y la verdad es que estamos encantados por esta acogida y esta respuesta a todos los niveles, y esto desde luego nos anima a empezar a preparar la 10ª edición que tendría que ser en Filipinas. Muy brevemente, y a modo de introducción de esta mesa, cuando los europeos miran hacia Asia, lo suelen hacer mirando hacia el pasado. Cuando los asiáticos miran hacia Europa, lo suelen hacer mirando hacia el futuro. Y nosotros queremos hacerlo desde esta mesa mirando hacia el futuro, pero sin olvidarnos de un pasado común que tenemos, en este caso con Filipinas, tan rico y tan importante, y yo creo que merece la pena trabajar en un esfuerzo cada vez mayor por recuperarlo. El primer día, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, hablaba de que de la verdadera riqueza de las comunidades es la cultura, y nosotros en esta tribuna desde Casa Asia pues hemos querido que la cultura y la educación tuviera su espacio, porque consideramos que es fundamental, y por eso queremos darle pues esta dimensión y esta importancia que se merece. La verdad es que con los ponentes que tenemos, cualquier espacio temporal que hubiéramos elegido para llevar a cabo esta mesa se nos hubiese quedado pequeño, o sea que vamos a hacer todo lo posible para acomodarnos en el tiempo que tenemos, porque a la 1 será la clausura con la secretaria de Estado de Política Exterior. Y esta mesa tiene dos vertientes. Una primera, que son los estudios filipinos vistos desde la importancia de la lengua, y otra segunda ya los estudios sobre Filipinas de una manera más transversal, cultural, académica, histórica. Y respecto a la primera vertiente, querría mencionar la importancia de las lenguas. Obviamente, estando en el Instituto Cervantes, pues parecería obvio tener que hablar de las lenguas, pero desde Casa Asia pues, estamos elaborando una guía sobre los centros públicos y privados que imparten idiomas asiáticos en España. Queremos hacer este mapeo porque consideramos, y desde luego es nuestro objetivo, mostrar cuál es la situación de la enseñanza de los idiomas asiáticos en España, que incluye el tagalo, incluye el chino, el coreano, el urdu, pero también hemos incluido el tagalo, y esperamos que en un futuro no muy lejano podamos presentar esta guía de los centros públicos y privados que tienen estas enseñanzas de lenguas asiáticas en nuestro país. Y el objetivo último, por supuesto, pues es formar expertos españoles en lenguas de estos países asiáticos, porque sin el conocimiento de la lengua, pues este desarrollo cultural, académico, pues queda un poco cojo. Voy a ser también muy breve en la presentación de los ponentes, porque tenemos sus biografías fuera, entonces tampoco querría ser repetitivo, pero es un verdadero placer. Me ha pasado un poco como con Javier, ¿no? Que nos conocemos algunos desde hace ya muchísimos años, y si en algún momento pues les tuteo, pues que me disculpen, pero claro,
asiente mi tocayo, el rector, que ya son muchos años de conocernos. Y voy a empezar por él, Rafael Rodríguez Ponga, que es el rector de la Universidad Abad Oliva, que es el presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, que ha sido secretario general de esta casa del 2012 al 2018 y que es un grandísimo conocedor, pues justamente de este tema del que vamos a empezar hablando, ¿no? Como son las lenguas, el tagalo, el chabacano, en fin, de toda esta historia común que compartimos. A su lado, pues Dolores Lola Elizalde, también presente en todas nuestras tribunas desde yo creo que desde la primera, hace pues 20 y tantos años, siempre fiel a la llamada de Casa Asia, y es un verdadero placer poder reencontrarte después de este paréntesis y también por la no celebración de la propia tribuna. Bueno, Lola es investigadora científica en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido investigadora en la London School of Economics, en el SOAS, en Paris-Sorbonne en Francia, y una de las grandes expertas también que tenemos en nuestro país sobre la historia de España y Filipinas. Sus libros están, como decía, y el libro de los libros de los demás ponentes están en las biografías que tienen al lado. En el otro lado está la profesora Irene Villascusa, que es profesora de Español y Análisis Cultural en la Universidad de Ámsterdam, que nos conocimos un poco casualmente vía Zoom. Esto también nos ha permitido un poco esta nueva tecnología descubrir españoles que están fuera trabajando sobre Asia y que teníamos un poco fuera del radar, y que es pues una experta en literatura hispano-filipina. Y también, pues un poco lo mismo, Rocío Ortuño, que es investigadora en la Universidad de Alcalá de Henares, profesora en la Universidad de Amberes y que también fue profesora en la Universidad de Filipinas, en Diliman, y que también está especializada en relaciones literarias y culturales entre España y Filipinas. Siguiendo un poco la dinámica de la mesa anterior, que me parece pues, que está muy bien, ¿no? El crear este debate entre ellos, este encuentro de diálogo, pues voy a lanzar unas preguntas. Empezaré con las relativas a la lengua y se la lanzo al rector, pero los demás sentiros con total libertad para también intervenir cuando queráis y viceversa, cuando pueda lanzar una pregunta también pues, a nuestras intervinientes. Las primeras serían pues, ¿qué impacto tienen las lenguas que se hablan en Filipinas en nuestra historia común? ¿Qué impacto tienen? ¿Y qué papel han jugado pues, tanto el tagalo como el chabacano? Y la segunda, ¿qué podemos hacer para que comprendamos la importancia que tiene el estudio de las lenguas asiáticas? En este caso no podemos aprender pues, las más de 150 lenguas que se hablan en Filipinas, pero bueno, ¿qué podemos hacer para comprender desde aquí que es importante estudiar, en este caso, pues, las lenguas en Filipinas para que tengan, pues, que puedan servir de puente para estas relaciones culturales y académicas? Cuando quieras, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, mi saludo, evidentemente, pues a los embajadores, a todo el personal del Instituto Cervantes, de Casa Asia, al director general y a todo el personal de Casa Asia. Bueno, para mí pues resulta muy especial y muy emocionante estar en esta casa y además para hablar de la lengua española y para hablar de Filipinas o de las relaciones lingüísticas. Bueno, hay una cuestión, tanto en los estudios de las lenguas como en los estudios históricos o literarios entre España y Filipinas, siempre solemos estudiar lo que España tiene de filipino o lo que Filipinas tiene de español. Es decir, o cuando los filipinos estudian lo español, en realidad están estudiando lo filipino, y cuando nosotros estudiamos lo filipino, en realidad estamos estudiando parte de la historia de España y de la literatura en español, y por tanto lo consideramos nuestra, y por tanto también cuando estudiamos la lengua española en Filipinas
estudiamos nuestra propia lengua. Entonces, ahí hay una primera visión, y es que cuando estudiamos lo del otro, en realidad estamos estudiando lo propio. Y nos pasa a los dos. Cuando estudiamos, y les pasa a los historiadores o a quienes estudian la literatura, en gran parte estudiamos lo propio. La cuestión es cómo dar el salto a estudiar lo del otro país porque nos interesa el otro país en sí mismo. No solo porque nos interese como propio, sino que nos interese el otro país. Es decir, que haya filipinos que estudien, yo qué sé, el barroco español, o haya filipinos que estudien el poema del Mío Cid, aunque no tuviera nada que ver con Filipinas. Y que haya españoles que estudien también cuestiones de Filipinas, aunque no tengan nada que ver con la historia de España o con nuestra lengua. Hay un fenómeno que ha cambiado en las últimas décadas, y es la inmigración filipina a España. Eso ha cambiado las relaciones entre los dos países y ha cambiado también el conocimiento mutuo y también de las lenguas, porque eso ha provocado pues, que en España haya personas pues, como Sara Brillantes, que es graduada en Humanidades por la Universidad San Pablo CEU, y que, como habrán deducido por su nombre, pues es de origen filipino y ha hecho su trabajo de fin de grado y ahora está, en fin, ampliando sus estudios sobre las huellas del español en Filipinas. O el caso de Carme Junyent, profesora de la Universidad de Barcelona, especializada en cuestiones sociolingüísticas, lenguas en contacto, lenguas en peligro y tal, pues que acaba de publicar un reciente estudio sobre la transmisión de las lenguas filipinas en Cataluña. Porque claro, ya está la primera generación de inmigrantes y la segunda generación. ¿Qué pasa con estas lenguas filipinas en España, en plural? O el caso de Àlex García, que hace 3 años hizo su tesis doctoral en la Universidad de Barcelona sobre la lengua alta del norte, de la provincia de Aurora, hace solo 3 años. Es muy interesante, es decir, hay un nuevo interés por las lenguas, puede ser lenguas más amplias, pero puede ser una lengua tan minoritaria como el alta de la provincia de Aurora, pero esto hace que nos demos cuenta de que sí hay unos estudios lingüísticos, por pocos que sean, pero que nos ayudan nuevamente a conocernos mejor entre España y Filipinas. También es verdad que además de lo que podamos hacer desde las universidades o desde el Consejo, bueno, pues hay otros elementos que nos aglutinan y aquí pues evidentemente Casa Asia, el Instituto Cervantes, la Asociación Española de Estudios del Pacífico, y hoy quiero recordar especialmente al que fue su presidente, Leoncio Cabrero, y también a quien tanto nos inspiró como fue Antonio Molina, porque como veo aquí pues parte de las familias, pues también quiero acordarme de ellos. Muchísimas gracias. Muy interesante la reflexión sobre la inmigración y las ya diferentes generaciones y cómo afectan al estudio de las lenguas. Lo vemos, por ejemplo, con la comunidad china en Barcelona, que seguro que también pasa en Madrid, ¿no? Donde pues todos los domingos mandan a sus hijos a estudiar el mandarín a escuelas, ¿no? Y claro, es un mandarín diferente al que se puede estudiar a lo mejor en el colegio. Pero esto haría que en este momento sí, la lógica dice que tiene que haber un interés creciente en España por estudiar el filipino como lengua oficial de Filipinas, aunque solo sea por esa segunda generación de filipinos que está aquí y que quieren mantener la relación con su país. No solo la lengua de familia, en toda su diversidad de las lenguas filipinas, pero sí la lengua nacional y la lengua oficial de Filipinas, como es el filipino basado en el tagalo. Aunque a la hora de la verdad, cuando uno va a reuniones de filipinos en España, ve que el inglés filipino es la lengua común en muchísimas ocasiones. Sí, sí, muy interesante. Siguiendo, porque la verdad es que tenemos muchas preguntas y muchos temas, querría preguntaros en qué han cambiado los estudios históricos sobre Filipinas en los últimos años y qué cambios importantes se han producido. Lola. Pues gracias, Rafa. Bueno, yo también quiero empezar agradeciendo a Casa Asia,
al Instituto Cervantes, a los embajadores y a todos los que están aquí por su presencia. Quiero también decir que he tenido la suerte de poder participar en todas las tribunas, excepto en la última de Davao, y quiero hacer un recuerdo pequeñito, pero muy especial, a Teresa Gutiérrez del Álamo, que nos acompañó en todas las tribunas y que se alegraría mucho de ver que las hemos continuado. Y con esto contesto tu pregunta. Pues yo creo que una cosa muy importante que se ha producido es la superación de la historia ensimismada, de la historia nacional, ¿no? Lo importante es hacer una buena historia, sea de donde sea, y que no tenga nacionalidad, que hoy en día sea historia, sin saber cuál es la nacionalidad de la persona que la ha hecho. Luego también una insistencia en la historia compartida. Ayer lo decía el director de Casa Asia y hoy se ha mencionado también, en que realmente, bueno, y tiene relación con lo que nos ha dicho Rafa, que es una historia compartida, que no es historia de unos, es historia de otros, es una historia que hemos hecho entre los dos. Y luego también la internacionalización, la participación de otros países en nuestra propia historia. Un tercer punto, que sea una historia contextualizada. Hoy en día hay mucho interés por la historia global y por incorporar lo que nosotros sabemos de Filipinas, de la historia entre España y Filipinas, a esa historia global. Ya no es una historia pequeñita, sino realmente cómo la incorporamos a la historia global. Otro punto, estudiar problemas que pueden ser transnacionales. Por ejemplo, hace poco nos han pedido que participemos en una historia del tabaco y de la industria tabaquera en el mundo, aportando qué ocurrió en Filipinas. Bueno, pues a mí esa idea transnacional me parece también muy interesante, que es un cambio que se ha producido en estos estudios. Y en este sentido también estudiar problemas que puedan ser exportables a otros ámbitos o comparables con lo que ocurre en otros ámbitos. Por ejemplo, en el CSIC hemos tenido proyectos sobre comunidades, sobre convivencia, sobre problemas, conflictos, integración entre comunidades, entre tipo de población y cómo las fronteras en realidad son mucho más permeables de lo que indica solamente cuestiones legales. Hemos estudiado también la reforma, la modernización que se produce en el siglo XIX, la modernización del sistema político y de las instituciones, pero también de la economía, también de las infraestructuras. Todo esto que ayer estuvimos oyendo a las diferentes empresas, esto ocurrió también en el siglo XIX, cómo se hicieron carreteras, se extendió el ferrocarril, cómo llegó la electricidad, cómo llegó el agua. Bueno, pues esto lo podemos estudiar para el caso filipino, pero también lo podemos hacer comparable. Entonces, ese tema de la comparación me parece que también ha sido una aportación de los últimos años. Y luego yo creo que he tenido la alegría de ver y de vivir cómo se ha integrado Filipinas a la historia de España. Muchas veces se ha dicho en el pasado, y bueno, todavía quizás se pueda decir en el presente, pero sobre todo creo que es una cuestión de pasado, de que no se conocía la historia de Filipinas, de que, bueno, pues ahora realmente en historia de la Restauración Española o del trienio liberal o de las Cortes, de las Cortes de Cádiz, nos han pedido, bueno, ¿y qué ocurrió en Filipinas? Y ponerlo en comparación con otros espacios. Esto también me parece una cosa muy interesante. Luego también, claro, el interés por la historia de Filipinas se inscribe en un creciente interés por la historia de Asia. ¿Y cómo vamos a entender la historia de Asia sin estudiar nosotros también la historia de Filipinas? Y otra cosa muy interesante, y que esta mesa es reflejo de ello, es que cada vez hay más estudiosos que se forman en universidades extranjeras para estudiar Filipinas. En este caso tenemos dos personas que estudian literatura, pero yo lo he visto también en historiadores, y cuando lo estudias desde fuera ya tienes otros planteamientos, eso ya te ha cambiado todo, ¿no? Entonces creo que estos han sido cambios de los últimos años y cambios para mí positivos. Primero, muchas gracias por el recuerdo de Teresa, que nos dejó desgraciadamente y que fue la responsable de todas las tribunas
hasta la séptima o la octava, ¿no? Incluso la octava también, sí, en Davao. La seguimos llevando en el recuerdo. ¿Querías decir algo, Irene? Sí, quería pues, reaccionar un poco a lo que estás diciendo tú y también agradecer la invitación y brevemente saludar a los secretarios de Estado. Creo que hay varias cosas con las que me hacen pensar en por qué estoy aquí, qué es lo que he hecho yo, ¿no? Primero, sin dejar de dar mérito, ¿no? Y de reconocer el valor que tiene, el interés que puedan tener generaciones, inmigrantes de segunda generación en recuperar una lengua pasada, ¿no? Como hablabas de los estudios del tagalo en España. Creo que también hay que partir un poco de la nacionalidad del investigador o del interés que pueda tener una persona por lo que es, ¿no? Es decir, yo no estudio estudios filipinos porque soy española y me interesa tanto esa relación, sino también porque he encontrado, por ejemplo, cuando llegué a Filipinas, una tradición escrita en una lengua, pues que es mi lengua, y que se caía dentro de este discurso que Rocío también lo conoce, ¿no? de que los hispanistas no trabajan en Asia y los filipinos no trabajan en castellano. Y entonces quedaba un poco esta tradición de la literatura hispano-filipina olvidada en archivos, en bibliotecas, porque no había digamos, un perfil tanto nacional como cultural que tuviera un interés en ese momento. Yo creo que eso ha cambiado. Entonces, por un lado, es decir, caemos dentro de esta, yo casi por casualidad, porque llegué me regalaron la colección de clásicos hispano-filipinos del Instituto Cervantes y yo me pregunté, ¿clásicos para quién y en dónde? ¿No? Es decir, ¿dónde este nombre me pareció muy curioso? Y luego al leerlos, al acercarme al texto, vi que planteaba una serie de cuestiones que eran universales, que eran globales, que hablaban de identidad, de nacionalismo, que eran dentro de los estudios postcoloniales, que es un poco la formación que yo tengo de filología inglesa y tal. Y ese era el interés que yo tenía, a partir del cual entonces sí que se hacen pues lazos a lo que son las relaciones entre España, todo el contexto histórico que es necesario para nosotros que estudiamos literatura y que nos acercamos más al texto y tal vez partimos siempre de ahí. Y eso también tal vez justifica la presentación que tengo, ¿no? Profesora en Ámsterdam, cuál es la relación entre Ámsterdam, las Filipinas, la tradición hispano-filipina, el hispanismo, ¿no? Y todas estas categorías que son tan necesarias como también están sujetas a un cuestionamiento y al decir, esto del hispanismo ¿qué es? ¿No? Como terminaba también su intervención Daisy diciendo, a ver qué entendemos por hispanismo y por hispanismo filipino y qué nos aporta eso en algunos momentos y en qué otros momentos hay que decir, hay que respetar el arte en sí mismo, venga de donde venga, ¿no? Y leerlo desde perspectivas que nos ayuden a incorporarlo, ¿no? A esa historia global, a ese comprender, por ejemplo, pues la Segunda Guerra Mundial desde el Pacífico, como pasa con algunas de las obras hispano-filipinas, que han sido claves para entender los movimientos nacionalistas en Asia o de independencia anticolonial dentro de Asia y compararlos con otros, ¿no? En el caso, yo estudiando en Ámsterdam también, pues el caso de Indonesia es muy, encuentro paralelismos ahí, ¿no? Y entonces ese es el valor que tienen en sí mismos y yo creo que la manera de acercarse a hacer estudios hispanistas o no hispanistas es justamente lo que decías, María Dolores, ¿no? Dentro de una cultura y de unos valores que sean digamos, universales, ¿no? Y unos contextos que ya sean globales sin dejar de pensar en el contexto específico, ¿no? Esta era un poco mi reacción a me estáis dejando sin preguntas porque está sacando todos los temas que tenía previsto. Sí. Rocío, eres la última que falta por intervenir. Pues también reacciono. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los asistentes. Es un placer estar con investigadores y personas interesadas en Filipinas y hablar de esto. Y me ha interesado muchísimo lo que ha dicho Lola Elizalde sobre la novedad de últimamente los estudios históricos, porque se parece mucho a las novedades que está habiendo últimamente en los estudios literarios también. El estudiar Filipinas en un contexto global, la globalización no es cosa de antes de ayer con el McDonald's, sino que es una cosa, es un fenómeno que
que lleva mucho tiempo y que últimamente en los estudios literarios en general, no solamente en los hispánicos, más fuera de España que dentro de España, se están concibiendo como un sistema de relaciones en el que es muy importante entender esos movimientos y la situación y incluso las traducciones de artículos en periódicos, se van estudiando otro tipo de materiales que han hecho que avance. Entonces, salir un poco de los... Han hecho también que se salga un poco de los clichés de Filipinas, los últimos de Filipinas, perdón, ya sé que ha sido la última mención del panel anterior, pero es verdad que estaba un poco encasillada ahí la cosa hasta que se ha expandido y es algo que, por ejemplo, en la Universidad de Amberes hemos estado replanteando todo el curso de estudios hispánicos, el programa que tenemos, y cuando se estudia el teatro barroco, pues se estudia el teatro barroco y el teatro colonial tanto en Latinoamérica como en Filipinas, porque no tiene sentido, o si estudiamos el modernismo, lo estudiamos en todo el mundo hispánico o todos los lugares hispanohablantes, porque no tiene sentido estudiarlo como algo aislado. Y esta introducción de Filipinas también, de la literatura filipina en un contexto transnacional, es lo que nos está ayudando a traerlo a los programas de estudios hispánicos, porque en España hay especialistas sobre literatura hispano-filipina en la Universidad de Alicante, en la Universidad Rey Juan Carlos, pero no hay espacio para la enseñanza de literatura hispano-filipina en los programas actuales de la Universidad Española. Sin embargo, bueno, hemos hecho cursos de verano, ha venido gente, sé que, por ejemplo, en la UNED, ahora, compañeros que no tenían ni idea de nada de literatura hispano-filipina, han aprendido y cuando dan costumbrismo en español, pues hablan de libros filipinos en español, o cuando hablan de modernismo, pues ponen ejemplos de poesías filipinas, ¿no? Y creo que es el camino también de reintegrar el estudio de la literatura filipina en español en los programas de estudios hispánicos. ¿Y cuáles pensáis que pueden ser las motivaciones para que la gente en España se interese por los estudios en Filipinas o sobre Filipinas? ¿Qué motivaciones podemos encontrar o podemos descubrir para que la gente en España se interese más? No sé. Para los cuatro. Sí. Bueno, brevemente yo diría que también, como lo veo en Ámsterdam, por ejemplo, hay este impulso a la decolonización. Entonces, el estudiar el hispanismo desde lugares que han estado marginados, por ejemplo, dentro de los estudios propios, fuera de relaciones históricas, es algo que llama mucho la atención. Es decir, para jóvenes hispanistas en formación, el estudiar la literatura ecuatoguineana, la literatura filipina en español, tiene un interés porque es ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y eso contribuye también bueno, pues a suplir esa necesidad que hay de salirse un poquito del canon. Entonces, yo creo que esa sería una razón que veo yo, que también forma parte de todo lo que está pasando en programas de formación pues, literaria, histórica en Europa. Sí, habéis mencionado las universidades donde se estudia, pero ¿cuáles son las relaciones académicas que hay en vuestras universidades entre España y Filipinas o entre Bélgica o Ámsterdam, Holanda, Países Bajos? ¿Cómo son estas relaciones? Bueno, desde Bélgica hemos tenido varios proyectos. Tenemos un proyecto que se llamaba Phil Periodicals, que terminó en 2022, en el que digitalizábamos, era un proyecto de cooperación académica subvencionado por el Gobierno de Flandes con UP Diliman, con la Universidad de Filipinas en Diliman. Y consistía en la digitalización del Fondo de Prensa Histórica de UP Diliman y la formación de investigadores e investigadoras, tanto al final fue internacional porque eran formaciones online por la pandemia, en humanidades digitales para poder explotar mejor esos fondos. Nos parecía que era una buena manera también de fomentar los estudios sobre Filipinas, porque si se digitalizan los corpus y hay más acceso a estos textos que ya están digitalizados, se pueden trabajar también con metodologías digitales y llegar a otro tipo de conclusiones, tener acceso a fuentes primarias, que también es algo bastante importante. Y tenemos otro ahora mismo, un proyecto Erasmus+, que acabará el 31 de agosto, también entre la Universidad de Amberes, la de Clermont-Ferrand, la Rey Juan Carlos, la UNED
y la de París-Nanterre, con Ateneo de Manila, que es también un proyecto sobre literatura filipina en español, humanidades digitales otra vez y enseñanza a distancia. Y lo pensamos antes de la pandemia, lo de la enseñanza a distancia vino muy adecuado. Y seguimos también pues con formación y creando corpus y creando investigación en ese sentido. O sea que desde Amberes sí que hemos hecho, mantenido ciertos vínculos con universidades filipinas. El abad Olivaceu, rector. Sí, bueno, nosotros, con motivo de la primera vuelta al mundo, pues hemos hecho estudios, ahora estamos en proceso de publicar unos libros, hemos hecho un congreso en nuestra universidad en Barcelona. Creo que la primera vuelta al mundo ha sido un buen motivo para despertar el interés y sobre todo para darnos cuenta, siguiendo lo que decía Lola, de que efectivamente la relación entre España y Filipinas hay que verla en el contexto mundial. Es decir, que ya hace 500 años España y Filipinas entraron al mismo tiempo, el mismo año, en la globalización. El primer año en que nos damos cuenta de que la Tierra es redonda, ya se sabía teóricamente, pero alguien lo tuvo que comprobar, pues resulta que españoles y filipinos lo hicimos juntos. Nos enteramos el mismo año y el mismo momento, con la importancia que tuvieron las lenguas para que eso fuera posible, pero eso es otro tema, evidentemente, pero ahí están el cebuano, el tagalo, que estaban allí presentes, aprendiendo unos un poco de los otros. El cambio de perspectiva que estamos diciendo es muy importante. El cambio en Filipinas, ha escrito sobre eso recientemente la profesora Luisa Young, que está aquí, el planteamiento de que el español pasa de ser una lengua oficial a ser una lengua extranjera. O visto de otra manera, el español deja de ser una lengua familiar, una lengua de familia, para ser una lengua universal. Y ese planteamiento de universalidad es el que le da un nuevo valor. Ya no es que para un filipino el español sea la lengua de sus abuelos, es que es la lengua con la que puede comunicarse con cientos de millones de personas. Eso es lo que cambia la perspectiva, y que la historia común ya no es historia solo entre España y Filipinas, es que está dentro de un proceso histórico amplísimo y complejísimo, y que los dos países formamos parte de ese mismo conjunto, de ese mismo complejo. Por lo tanto, estudiar el modernismo, el costumbrismo, en fin, las corrientes literarias conjuntamente, me parece fantástico, me parece, porque es lo que tenemos que ver, que en realidad lo que es hoy Filipinas y lo que es hoy España es resultado de todos esos planteamientos históricos, sociales, políticos, económicos, artísticos, literarios. Eso es lo que hace que sea más interesante para descubrirnos mutuamente como parte de un mismo proceso de siglos, pero en ese contexto universal, y que la lengua española pues se ha convertido en, pues ya lo sabemos, en una de las principales lenguas universales, pero también a través de la inmigración de los filipinos que viven fuera, y aquí miro al señor secretario de Estado en concreto, pues resulta que las lenguas filipinas están presentes ahora en todo el mundo, probablemente, como no estaban hace un siglo o hace 2 siglos. Por lo tanto, el interés mutuo por este contexto global al que tú te has referido, creo que cada vez es más evidente, y que haya estudiosos pues en Bélgica, en Holanda, claro, de este proceso, o en Italia, como también hay, ¿no? Quiero referirme en concreto, pues, bueno, has mencionado la Universidad de Alicante, efectivamente, pues Isaac Donoso está haciendo allí un gran trabajo, y la colección Oriente de literatura filipina que dirige Andrea Gallo y Jordi Verdaguer, pues tiene mucho mérito que en el siglo XXI se siga publicando literatura filipina en lengua española, producción actual, y se hace pues con una editorial que tiene su sede en Barcelona, y esto pues creo que también hay que destacarlo, porque no solo contribuye al conocimiento mutuo, sino al conocimiento internacional, porque quien escribe en español en Filipinas sabe muy bien que no se dirige a un público filipino,
pues, se dirige a un público universal que puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces, que los estudios literarios, lingüísticos o históricos sean en este contexto internacional, me parece que es lo lógico. Bueno, también tenemos aquí al profesor Florentino Rodao, de la Complutense, en fin, que sabe mucho de Filipinas y de todo el Pacífico, gran viajero sobre todo gran viajero. No sé por qué está en Madrid, porque yo creía que estaba en Hawái, pero ya que le vemos aquí, pues le saludo como a los demás que he saludado y que sé que tienen esa relación tan, no solamente tan viaja, especial. sino nos hace saber por dónde viaja, que eso es lo peor. Disfrutamos un montón de sus crónicas. Pero ya que veo también a Pedro Bonet, supongo que también desde el punto de vista musical también podríamos hablar, y por sus conciertos también sabemos cómo pues, la música también viajaba en todos estos barcos, todas estas rutas, y por lo tanto todo lo que estamos diciendo histórico, literario, lingüístico, también se puede aplicar a la música y a tantos otros fenómenos. Interesante. Lola. También lo que se ha hecho desde aquí, lo que se ha hecho desde España, ¿no? Y me voy a retrotraer muy brevemente, pero hay personas que realmente sí fueron hitos. Antonio Molina acogía a muchísima gente en su casa, historiadores que iban, historiadores que venían. Esa labor de conocernos es fundamental. Sí, sí, Lourdes Díaz Trechuelo, Leoncio Cabrero, pues fueron gente que realmente iniciaron este camino de contactos, de conocernos. Luego las tribunas han sido importantes. Yo me acuerdo, creo que fue la segunda tribuna que hicimos en Manila, que nos reunisteis en una sala pequeñita a un grupo de historiadores españoles y filipinos que casi no se habían tratado y que teníamos que replantear, bueno, ¿cómo sería la historia común? Pues en esa sala pequeñita se iniciaron muchas dinámicas y luego además en aquella tribuna lo que hicimos fue de cada una de las reuniones parciales, porque eran un poco en paralelo, se exponían las conclusiones en la sesión plenaria, ¿no? Y de repente, pues eso, empezaron las tribunas, tuvieron su papel en crear unas dinámicas que luego se han continuado. Hoy en día pues tenemos proyectos de investigación conjuntos, que yo creo que es fundamental. Hacer investigación que ya no sea de unos ni de otros, sino hacer proyectos de investigación conjuntos. Otra cosa que me ha parecido muy interesante es que los filipinos que antes no venían a los archivos españoles están viniendo. Yo cada vez tengo más estudiantes que hacen, estudiantes, profesores, investigadores que hacen estancias aquí y que van a los archivos. Y además me los encuentro en los archivos, no es una cosa teórica. Para eso tienen que saber español, o al menos que entenderlo, porque si no, no se podrían acercar a los documentos. Y son investigadores que vienen muchos de Filipinas, pero vienen también de México, de Hong Kong. De Hong Kong nos viene... Y luego son gente muy innovadora para nosotros, que nos aportan una serie de temas. Estoy recordando un profesor precisamente de Hong Kong, los animales, pues nosotros no habíamos estudiado los animales en la historia. Yo que sé, te aportan otras perspectivas que no se te habían ocurrido y que son interesantes. Y además conocen muy bien el contexto asiático, con lo cual nos complementan. Pero para eso me parece fundamental conocernos, tratarnos. Eso rompe muchos problemas, rompe muchas incomprensiones. Y para eso son fundamentales los programas. Casi todas las personas que han participado esta mañana han hablado de programas de becas, de estancias, de lo que nos permite conocernos entre nosotros, conocer al otro y... Nosotras fuimos lectoras a EFI, las dos. Ahí también está una semilla. Sí. Sí. Yo quería puntualizar una cosa. Cuando estaba diciendo que en Amberes se estudia la literatura colonial con la barroca, creo que también es importante puntualizar lo individual y lo singular de cada uno de los espacios. Estudiarlos en contexto y comparativamente no quiere decir que sean lo mismo. Hay
cuestiones muy específicas y muy interesantes, y que es algo que les interesa mucho también a los estudiantes con los que yo he tenido relación y he estado hablando de literatura hispano-filipina, por lo que decías antes de la motivación de los estudiantes, ver otras formas de discurso colonial que se dan en Filipinas, diferentes de las de América, porque en América el colonialismo acaba antes. Gente que está interesada en la teoría postcolonial y lo ven aplicado a Filipinas y también les interesa mucho. Es otro tipo de estudios que quizás vienen de corrientes de Estados Unidos, muchas de teoría, y que les interesa mucho aplicarlo a Filipinas y ver cómo funciona en la literatura modernista filipina, ciertos discursos, o en la española sobre Filipinas. Y otra cosita era, volviendo un poco a la idea del análisis DAFO que se proponía antes, veo una fortaleza en el estudio de la literatura y la cultura filipina en español, la digitalización que se está haciendo también desde un montón de centros en Filipinas. UST, la Universidad de Santo Tomás, tiene una biblioteca virtual maravillosa con un montón de periódicos y libros y documentos que están escritos en español y están digitalizados, porque ahora pues con la inteligencia artificial lo que están mejorando, las traducciones automáticas, hacen que se entienda mucho más. Se acaba un poco el centralismo de Manila, porque se puede ya acceder a materiales desde otras partes de Filipinas y desde otras partes del mundo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un potencial muy importante que se puede aprovechar. ¿Queríais, rector? Yo quiero añadir también que, lo que ha dicho Lola, evidentemente, es que, claro, es que en el CSIC tú llevas, y hay un grupo de gente que lleva trabajando décadas, con un esfuerzo y una constancia digna de todo elogio. Y esto hay que decirlo públicamente, y efectivamente las tribunas también han contribuido muchísimo a este contacto mutuo. Para empezar, el conocimiento de los propios españoles que nos dedicamos de una manera u otra a estos temas, pero también los conocimientos entre españoles y filipinos. Entonces, estas tribunas, la verdad es que son muy, muy válidas desde este punto de vista. Pero también quiero mencionar otros, núcleos de estudiosos del filipinismo, o bien desde la filología o bien desde la historia, que hay en la UNED desde hace muchos años, en su día Antonio Quilis, Celia Casado, que algunos conocen, por lo que veo, por las caras, o en la Complutense, la Cátedra de Estudios Filipinos, donde recientemente, gracias al embajador de Filipinas, hemos estado allí con Miguel Luque, el decano, para celebrar los 70 años de relaciones diplomáticas entre España y Filipinas, o en Barcelona, en la Universidad Internacional de Cataluña, en la Universidad Pompeu Fabra. Sabemos que hay investigadores que llevan también muchos años ocupándose de temas filipinos, y es muy bonito vernos unos y otros de vez en cuando, y cómo resulta ser muy complementario lo que estamos haciendo y muy enriquecedor. Irene. Sí, quería añadir que en cuanto a lo de la visibilidad de los textos a través de la digitalización es esencial, y yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Porque a partir de esos 3 textos, de esos libros en mano que me dieron en el CELEAP de Manila, el resto han sido visitas a Manila, y cuando comenzaron el trabajo de digitalización de la Universidad de Alicante, pues eso, a mí me salvó la vida, porque tenía una fuente primaria accesible desde cualquier lugar, eso por un lado. Luego, entonces, esta sería una de las necesidades, yo creo, que veo para que este archivo sea visible y que podamos trabajar con él, tanto historiadores como filólogos, y cualquier interesado que quiera de repente leerse una novela filipina puede ir mañana al Centro Virtual Cervantes de la Universidad de Alicante y leerla directamente, ¿no? Por un lado. Y luego, volviendo a mi primera intervención, que hablaba de ese vacío que se crea entre los hispanistas que no trabajan en Asia y los filipinos que no trabajan en castellano, y también retomando la idea que nos proponía el panel de antes
sea, la pregunta que les hacíamos de cómo fomentar el interés, ¿no? Me parece muy difícil que los estudiantes que empiezan español con un A1 o en un B2 vayan a acabar interesándose o lo estudien por recuperar este archivo, ¿no? Porque me parece que es una literatura que pertenece a otro siglo y que hay que fomentarla de otra manera. Mientras que si se hacen traducciones de estos textos que están escritos en castellano, también muchos investigadores filipinos se van a interesar por eso. Y al final, esta mezcla de lenguas, incluido el inglés, forma parte de esa identidad filipina también, ¿no? Entonces no sería, digamos, tampoco, a ver, no quiero, bueno, vamos, romper una lanza por el sajonismo, ni mucho menos, ¿no? Pero me parece que sí es una de las cosas que fomentaría precisamente el interés en esos estudios del mundo hispánico, aunque sea a través de otra lengua, a través del inglés, en un principio. Y, por ejemplo, a mí personalmente me gusta mucho cuando los investigadores mantenemos los textos en castellano, luego con una traducción al inglés, o escribimos en inglés y jugamos un poquito con esto teniendo en mente un público diferente al que esto le va a ser útil, ¿no? No solamente por mantener, digamos, ese vínculo lingüístico, sino también por abrir, y al final eso solo puede tener una repercusión positiva, yo creo, en el interés en leer esas obras que he conocido un poquito a través de trabajos que bueno, me las han presentado a través de otra lengua y, por supuesto, con tagalo, ¿no? Que parece que el tagalo y el español siempre, bueno, los unimos menos, ¿no? Bueno, evidentemente yo no hablo tagalo como otros investigadores, pero a lo mejor ellos también tienen, bueno, otra opinión, ¿no? ¿Cuál es esa relación científica entre investigaciones que ofrezcan textos que estén escritos en tagalo y en inglés, o mayoritariamente en uno, pero bueno, pues ofrezcan, ¿no? una tapa, ¿no? de esa otra lengua dentro del texto. La verdad es que la sala no solamente está llena, sino que está llena de amigos. Yo creo que es un privilegio poder contar pues, con gente que además son compañeros vuestros. Yo, pues siguiendo un poco al hilo de lo que has dicho, yo casi tenemos más o menos media hora, pero yo creo que merece la pena abrir el turno de palabras. Ya veo había prometido al catedrático de la Universidad de Málaga, Fernando Wulf, la primera intervención, y la segunda ya veo a Tino también. O sea que vamos a abrir ya el debate, si os parece, en esta media hora que nos queda, para enriquecer, si aún cabe, más este diálogo. Fernando, espera un segundo que llegue porque se está grabando, que llegue el micrófono. Y luego pasamos a la izquierda. Bueno, me dicen que me levante. Me levanto. Te queremos ver entero. Pues no creas que merece la pena, pero bueno, estamos ya en una edad muy mala. No, bueno, vamos a ver, hemos estado hablando antes y yo quería hacer dos cosas. Primero, hablar en nombre de otra persona, que es José Manuel Torres Perea, que no está aquí porque está con nuestro rector ahora mismo en Filipinas, ¿no? Él ha hecho un proyecto Erasmus, hay muchos proyectos Erasmus, para ser simple y no entrar en problemas, 1 millón de euros. Ya está, ¿no? Entonces es un proyecto Erasmus que se llama Calesa y que nace de un momento de algo que es parecido a lo que ha ocurrido aquí, una cosa fascinante, y el que se encuentra con que el derecho filipino es el mismo que el español. Y entonces, cuando se encuentra con esto, se encuentra con que no hay conexiones. Si no hay conexiones, porque se ha dado este decalaje, ¿no? Esta situación en la que los filipinos han dejado de hablar español, los últimos se habían formado en España en los años 40-50, ¿no? Los juristas, ¿no? Que vienen además a escuelas juristas importantes españolas, llegan aquí, esta gente ya no está, sus discípulos prácticamente en muy pocos casos hablan español, en cambio los españoles no hablan inglés durante años. Entonces ahora mismo los españoles hablan inglés, se produce la conexión y se incluye en esto. ¿Por qué es interesante esto? Pues porque a partir de aquí está este proyecto con la UPI y otras universidades, con Ateneo de Zamboanga. Es un proyecto fascinante, el proyecto Calesa, que entre otras cosas tiene que ver, por ejemplo, con 6 congresos hispano-filipinos que se han celebrado ya sobre derecho, y tiene que ver, por ejemplo, con que hace unas semanas, hace unos meses, estuvo el presidente del Tribunal Supremo filipino con 12 personas en unas jornadas sobre, digamos, modernización del derecho filipino. Fue muy emocionante, se pueden imaginar, yo no tengo nada que ver, yo soy historiador,
Y se puede imaginar ir al archivo de Indias con ellos y encontrarse, por ejemplo, con los mapas que prueban, entre otras cosas, la reivindicación filipina de las islas del norte, ¿no?, frente a China, ¿no? Bueno, pues fue muy emocionante, ¿no? Pero todo fue muy emocionante, ¿no? Yo creo que lo importante de Filipinas es que todo es muy emocionante, ¿no? Segunda cosa, como no para de hacer cosas, el día 2 y 3 de noviembre va a hacerse un congreso, algunas de las personas que están en la mesa están invitadas, un congreso sobre literatura hispano-filipina en español. 2 y 3 de noviembre, también para decirlo. Y luego yo, ya he hablado bastante en nombre de los demás, voy a hablar un poco diciendo algo. Vamos a ver, yo tengo un problema y es que yo, después de, decía una profesora, ¿no?, 50 años en la universidad entre profesor y alumno, yo no tengo la necesidad de estar satisfecho, no tengo ninguna razón para estar satisfecho, ¿no? Se están haciendo cosas estupendas. Bueno, tenemos una maestra de maestros aquí, de historiadora, que lleva tantos años haciendo cosas maravillosas. Estamos renovando una serie de cosas muy bien, pero no están funcionando las cosas como deben funcionar. Voy a explicarlo desde otra perspectiva. En Málaga, si hago ya un poco de propaganda, ¿no?, también, tenemos un grado de estudios coreanos, es un grado de estudios de Asia Oriental, y lo que tenemos es el grado de estudios coreanos. La competencia que se decía también antes, ¿no? Pues nos vamos con todo, ¿no? Este grado es un grado importante. Empezamos hace como 12 años, cuando nadie creía en eso, y en este momento somos, pues yo creo que no digo el único, pero uno de los escasísimos que hay en todo el mundo latinoamericano. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque hay un área de Asia Oriental que se llama MAL, porque en realidad es el área del norte de Asia Oriental, ¿no? Pero el área de Asia Oriental no incluye el Asia Oriental del sur. No hay, hablábamos otra vez, las dificultades en España. ¿Cuáles son las dificultades? No voy a hablar, insisto, todo lo que yo diga, empiezo por decir que no tengo razón si está en desacuerdo Elizalde, ¿no? Nosotros no tenemos un área específica de investigación. Es decir, no se considera que hay un área de estudios filipinos. No se considera que hay un área de estudios del sureste asiático. ¿Es eso extraño? No, porque no se considera que no hay nada. Vamos a ver, en este momento no tenemos un área de estudios africanos por debajo del Sáhara, de estudios subsaharianos, no lo hay. No tenemos un área de estudios sobre la India. Todo el mundo lee en El País a Arnau. Arnau es profesor, después de muchos años, de mucho esfuerzo, es profesor en filosofía, donde se tiene que pelear, diríamos, ¿no?, por decirlo así, con gente que hacen cosas tan innovadoras como escribir sobre filósofos que nadie sabe quiénes son, como Kant, ¿no? La última cosa sobre Kant en el año tal, ¿qué hacía? Pues no hay tiene que pelearse en esos campos, no hay un ámbito de estudios indios. No hay un ámbito de estudios sobre la India, Pakistán, si se quiere, toda esta zona. No hay un ámbito de estudios subsaharianos, no hay un ámbito de estudios sobre el sureste asiático. Esto es político, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No hay esas áreas y no se puede ser, yo lo voy a decir directamente, no se puede pretender tener un gobierno progresista y tener políticas progresistas sin que nosotros estemos abiertos a la globalización. Y estar abiertos a la globalización es generar estudiosos capaces de pensar el mundo. No puede ser que un señor de Filipinas, perdón, no sé si me estoy extendiendo, un señor que se dedica a Filipinas tenga que buscarse la vida, diríamos, en historia contemporánea, a ver si estudios filipinos no sé qué. No, es que debe haber en todos los campos las posibilidades de estudios específicos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo voy a contestar, Sí. perdona, porque me ha afectado directamente. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo contigo. Yo creo que se puede perfectamente desde cualquier área que estudies, sea historia contemporánea, sea historia moderna, sea historia económica, sea literatura, trabajar sobre Filipinas sin necesidad de que haya algo específico sobre Filipinas. Eso tiene el interés, al revés, de llevar Filipinas a muchas otras áreas. Y, de hecho, por ejemplo, en la Universidad Pompeu Fabra, que se ha mencionado, hay un grupo excelente de filipinistas y de estudiosos sobre Asia, sobre China. Tienen un máster de estudios chinos, tienen un máster de estudios sobre el Pacífico, pero no son específicamente un departamento de estudios filipinos. No pasa nada. Se puede desde cualquiera de las disciplinas acercarse y producir muchísimo conocimiento. Me estoy refiriendo a este caso, ¿no?, de la Universidad Pompeu Fabra, pero hoy cada vez hay más universidades que lo hacen. Simplemente una contestación. Sí, el micrófono, por favor.
Buenos días. Me alegro escucharlo a todos ustedes y me alegro que haya presencia filipina aquí, sobre todo de la juventud y de los profesores y de los académicos. Quería preguntarle 3 preguntas muy precisas. Uno, Filipinas es un país apasionante por su historia y por su cultura. Debería de ser la puerta del español en Asia, donde fueran a estudiar español allí. Hubo 2 oportunidades muy importantes en la época de Zapatero con Macapagal y luego no sé por qué se suprimió Corazón Aquino en 1987 el español, que no sé por qué. Y creo que sería una buena idea hacer una feria del libro allí en Manila, donde concurrieran todos los países americanos, países españoles, filipinos, y donde sobre todo se recuperara a los hispanistas españoles y los escritores, y las editoriales españolas fomentaran y iberoamericanas fomentaran allí en Filipinas. Y la tercera pregunta, debería haber mayor acuerdo académico a nivel institucional entre el gobierno español, el filipino, y sobre todo con apoyo de Hispanoamérica, que es muy importante, y sobre todo la radio y la televisión. Y para terminar, yo creo, animo al gobierno filipino, a los gobiernos filipinos de turno, que se institucionalice el español como idioma junto al tagalo y el español. La juventud filipina tiene mucho que decir. Es un país apasionante en todo, hay que invertir y conocer más, porque aquí desconocemos mucho Filipinas. Gracias. Ya no sé si queréis comentar algo, a lo mejor respecto. Sí. Intervención. Sí, cuando pueda. Tino. Venga, bueno, yo voy a, ya sabéis, un poquillo crítico voy a ser. No tengo esta perspectiva tan optimista que tenéis. Para mí hay demasiado regodeo. Es decir, llevamos 20 años con esto y tenemos que mirar para adelante. Y las cosas que todavía no hemos conseguido. Yo digo, perdón, en Filipinas, en el caso de Filipinas, para mí tenemos una cosa que me duele mucho, es decir, faltan los archivos, los propios filipinos no tienen su propia historia en archivos. Tenemos que hacer la historia de Filipinas en los archivos de Estados Unidos, de Inglaterra, el Consulado de España, etcétera, ¿no? Es decir, y es que estuve precisamente este verano, se lo dije al embajador, dice, díselo al siguiente, díselo al siguiente. Y España puede intentar conseguir también esos archivos de Filipinas, no solamente del periodo español, precisamente estamos aquí con especialistas, la literatura hispano-filipinas es sobre todo en el siglo XX, y resulta que la única documentación que hay de esos momentos es la que hay en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Nos falta, es que estuve yo precisamente buscando esos archivos que me dijeron que había en el Vargas Museum, no lo he conseguido. Entonces hay un problema grave que los propios filipinos no pueden hablar sobre su propia historia en base a los archivos, en base a los informes hechos por el propio funcionario filipino. Entonces eso creo que tenemos una labor importante, por tanto. También, por cierto, perdonadme que sea un poquillo, a veces no soy tan optimista, en el caso de Filipinas se está viendo el problema, que estuve con un profesor de la UP, de que como era extranjero, que decían que un extranjero no tiene que trabajar en una universidad que tienen que ser para los propios filipinos, ¿no? Un poco al contrario de lo que está ocurriendo. Entonces, en eso, en el caso de Filipinas, me duele porque creo que la universidad tiene que estar internacionalizada y en ese sentido, por parte de Filipinas, pues me duele. También lo digo en el caso español. Fijaros, me alegra mucho. Para mí has dicho, hemos hecho un estudio, los 20 años, tenemos que presentarlo. Pero es que llevamos dando mucha lata de estos argumentos que llevamos dando, de la importancia de Asia, etcétera. Una cosa es que se diga y otra cosa es que se plasme en la universidad. Entonces yo pregunto a los poderes públicos qué pueden ayudarnos en realmente impulsar estos estudios. No estoy de acuerdo contigo, Lola, cuando dices tanta perspectivas positivas. No, es que hay todavía asignaturas, por ejemplo, de historia de Asia, que se llaman historia de los países afroasiáticos, señores. Es decir, una perspectiva puramente colonial. Y de hecho, ahora que se están haciendo los nuevos planes de estudios, me dicen en una universidad que igual van a quitar los estudios, la historia afroasiática. Bueno, otro me dice que la quieren ponerlo igual, pero con un nombre menos colonial, ¿no? Que lo quieren quitar porque como hay muchos profesores de Unión Europea, pues que quieren cambiar esa asignatura por poner la otra porque hay muchos profesores. Entonces, venga, los poderes públicos, yo lo que pido es pico y pala, ¿eh? Es decir, tenemos más que ofrecer, señores, lo que hay que centrar en la universidad e insistir en una serie de cosas de contexto básico,
Es decir, promover que haya unas asignaturas de historia de Asia, por ejemplo. Digo, bueno, hay la de carreras de filosofía, que no hay filosofía de Asia. Entonces yo pido ayuda a las autoridades públicas, porque nosotros, los que estamos desde dentro, estamos dando la lata, pero no nos hacen caso, es normal, a una autoridad. Y ahí os pido que os impliquéis. Yo me acuerdo cuando se plantearon por primera vez los estudios de Asia, no sé si Rafa estabas tú, se planteó, por ejemplo, hubo una ley que decía que debía de haber algo sobre Filipinas, sobre el hispanismo asiático. Me parece, bueno, fíjate, esa ley creo que fue del 2004, fíjate lo que han hecho, ¿no? Entonces, la labor no es solamente decirlo por parte de las autoridades, estáis haciendo muy bien estos foros, etcétera, al hacer, pero luego también es dentro de las universidades que funcionan como funcionan y que necesitan presión de fuera, que precisamente este conocimiento se haya. Es que fijaros que, bueno, ahora desde hace unos años tenemos estudios de Asia, pero están básicamente China, Japón y Corea. Pero bueno, es que, bueno, ya lo ha dicho, ¿no? Es decir, en las autoridades, por favor, que hay que insistir en las universidades, no solamente decirles, oye, es que cada vez hay más importancia. Es que llevamos mucho tiempo diciendo a la gente la importancia de Asia. Entonces yo pido que las autoridades se impliquen precisamente sobre ese tema. Y entonces, tan provocativo, Tino. Y luego, por cierto, sí, ya que estaba hablando, es que habéis hablado de los viajes. En el último país que he visitado, por cierto, fuimos a ver una placa de Domingo de Buenachea que puso el padre del embajador Utray, que fue un orgullo también. Sí, el embajador quería... De pico y pala conocemos muy bien en Casa Asia, Tino, ya te lo adelanto. Embajador. No, sí, es que no me queda más remedio que intervenir por alusiones, si bien la reflexión que se ha hecho es muy amplia, pero es cierto que desde hace muchos años había estado trabajando con los archivos filipinos para hacer toda una labor de microfilmación. Yo creo que de memoria eran 16 millones de legajos que había en los archivos filipinos. Se hizo una primera etapa muy buena en el que se microfilmó, porque era todavía época de microfilmar, unos 11 millones. Luego en una segunda etapa se digitalizó el restante y justo, porque sí que me pasaron el relevo, y justo ahora hemos llegado a un acuerdo con el CSIC, con el Archivo Nacional y con los archivos filipinos para proceder a la catalogación. De nuevo, uno de los problemas es que los archiveros filipinos tienen además que conocer el español y no tenemos mucha masa crítica para ello, pero con la gran ayuda del Instituto Cervantes en el que estamos ahora mismo, poco a poco vamos a poder ir avanzando en esta dirección. Luego ya desde la academia, desde las universidades, todo lo que sea la labor de investigación es más que bienvenida y desde luego lo que podamos hacer desde la embajada para apoyar, estaremos allí, encantados. Muchas gracias, Quiero añadir, efectivamente, la Embajada de España en Manila lleva muchos años o décadas siendo consciente de todo esto. El embajador Utray lo sabe muy bien ahora, que además viene del Instituto Cervantes, Javier Galván en el Instituto Cervantes en Manila haciendo un trabajo espléndido, pero voy a referirme también al embajador Utray, el anterior, que fue el primer presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico. Es decir, que es que aquí vemos que hay muchas conexiones ya de décadas. Es decir, que aunque el profesor Rodao tiene razón en que todavía queda mucho por hacer, ya llevamos mucho tiempo, al menos algunos efectivamente, llamando un poquito ahí la atención y diciendo, bueno, aquí hay cosas que se pueden hacer y que poco a poco, pues cada uno modestamente, cada uno en su ámbito, pues efectivamente, que no ha plasmado esto, no se ha plasmado en una carrera de estudios filipinos como en otros casos. Pues es verdad. ¿Habría sido bonito? Pues sí, pero en los estudios filipinos, en España, siempre nos encontramos con el mismo problema. Los españoles que estudiamos Filipinas, rara vez aprendemos tagalo. Alguna palabra, una expresión, incluso para poder leer algo por encima, pero nada más. No podemos profundizar. El problema es que decimos que los archiveros filipinos no saben español y nosotros no sabemos tagalo, pero también nos encontramos con que tampoco es fácil aprender tagalo. Es decir, ¿dónde hay clases de tagalo en España? En Casa Asia, en el Centro Rizal de la Embajada de Filipinas, pues estaría bien que hubiera esta posibilidad, no solo, como he dicho antes, para las familias filipinas o las familias de origen filipino que quieren mantener la lengua de su país, sino
para todos los demás que tuviéramos algún tipo de interés. Entonces, estas lagunas, pues efectivamente, el profesor Rodao, pues sí, es provocativo, pero tiene razón. Sigue habiendo muchas lagunas en lo que nos gustaría o nos hubiera gustado desde nuestra juventud que a estas alturas pues ya estuviera resuelto, y vemos que no está resuelto. No, desde Casa, si ahora te doy la palabra, Lola, estamos completamente de acuerdo, y de hecho esa es la motivación principal de hacer esta guía, para identificar los centros en España que están enseñando lenguas asiáticas, incluido el tagalo, porque muchas veces se hacen cosas de forma desconexa, no hay una coordinación. Y entonces... Antes se ha mencionado, no sé qué la mencionaba, Teresita Alcántara, pues efectivamente, ella, que hispanista filipina, que hizo una tesis doctoral estupenda y que, bueno, persona de gran valía, pero en su estancia en Madrid ella fue profesora de tagalo, de filipino, en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África, que tenía un programa de lenguas muy amplio, y entre ellos ofrecía, pero eso desapareció. Gracias. Quisiera decir alguna cosa. Estoy aquí 6 años, gracias a Dios que vine hoy para ver que hay so much people wanting to know more about the Philippines. My dream really is we should have a bigger space para es la que embajada. tengamos un espacio más grande en la embajada. Porque hay tantas cosas que debemos de hacer. El problema que le estaba hablando a Ambassador Utray, que no tenemos también dinero en la embajada. Filipinas, la embajada que no es uno de los más importantes alrededor del mundo. Estábamos en Nueva York, diferente. Pero tengo además 3 personas aquí en la embajada. Les llamo los 3 musketeers. Hablando, oyendo que estamos hablando, como estabas diciendo, que debemos enseñar Tagalog, lo probé hacerlo en Italia cuando era embajador allá. Primer mes tenía yo 27 personas, después de un mes 7 personas entró, porque es difícil. Como estábamos hablando antes de cómo enseñar más español en Filipinas, estaba hablando con Ambassador Utray, la idea de auxiliary, mandar personas a Filipinas para enseñar, porque no sé si sabéis, aquí ahora en España hay un proyecto de auxiliares que tenemos más de 200 o 300 filipinos que están aquí enseñando inglés alrededor. Ojalá lo podemos hacer la misma cosa en Filipinas, no sé dónde sacar el dinero, pero lo vamos a buscar poco por poco. Estaba diciendo que estoy aquí hace 6 años rezando todo alrededor de los papas, de todo. Necesito un sitio como Casa Filipina, un centro filipino que podemos tener todas las cosas que estamos hablando aquí, lo podemos tener allí. Los españoles pueden ir al edificio para aprender más cosas. Ojalá, como digo, me dieron 6 años más aquí, ojalá que lo puedo hacer antes que me muera, pero nada más que that's really my idea really around here. So again, estoy muy contento. Ayer y hoy hablando, at least todos están interesados de Filipinas, gracias a Dios. De parte del DFA, tengo un embajador aquí, Ed Vega, que somos los 2 malditos del ministerio. Ojalá que podamos hacer mejor cosas. Ojalá que podamos hablar más poco por poco. Me podéis dar más ideas que podemos hacer en la embajada. Gracias a Dios que estáis vosotros todos interesados de Filipinas. Mira, ahora no estaba mirando subasta. Hay una subasta de Sigre, una pintura de Hidalgo. Está 600,000. ¿Sabes qué precio está ahora? 400,000. Porque todos están interesados de Filipinas. Bastante tiempo antes que, mira, aunque Zobel, hace 5 años, 6 años, una pintura de Zobel costaba 35,000. Ahora hay unos en Sigre, está en 90,000. Gracias a todos que despertasteis
para ver qué podemos hacer más en Filipinas. En Instituto Cervantes estamos, no, en Complutense estamos haciendo un cátedra con ellos. Ojalá que el día 22 les vamos a hablar otra vez. Si tenéis idea, decirnos en la embajada, por favor, qué podemos hacer. Ayer y hoy estoy muy contento que hubo todos. Ojalá que se quede en mi cabeza. Podemos hablar otra vez. Muchas gracias. Bueno, nos queda poco tiempo, pero se animan. Tenemos 10 minutos. Decía nuestro embajador en Seúl, porque clausuramos la tribuna España-Corea en noviembre, if there is a will, there is a way. So we have to find the will. Voy a dar la palabra a nuestro director general, que quiere añadir algo. Y luego había otra palabra también por ahí al fondo y al embajador después. Gracias, Rafa. Sí, que me levanto. Me levanto para las cámaras, no porque tenga afán de protagonismo. No, me gustaría destacar otra vez la importancia que para Casa Asia tiene esa mirada doble, que entendemos que la sesión que hemos tenido esta mañana, la tribuna del hispanismo, debía tener este complemento y que viéramos cómo están los estudios del español en Filipinas, pero también la situación de los estudios filipinos en España. Y en particular la lengua, que muchas veces es el punto de entrada natural a estos países. En este caso el tagalo, chabacano. Aquí con el tagalo estamos viendo que brilla por su ausencia y que la promoción del español en Filipinas tiene que venir acompañada por políticas que fomenten el conocimiento, aunque sea un conocimiento superficial, de las lenguas en Filipinas, porque si no, esa mirada doble yo creo que será pobre. Entendemos que tiene que haber una equidistancia. Y eso es lo que, tal y como ha comentado Rafael Bueno, queremos hacer con ese estudio que publicaremos en breve y que está a punto de finalizarse, sobre cuál es el estado de las lenguas asiáticas en nuestro país, con 5. Chino, japonés, urdu, tagalo e indonesio. Entonces, el tagalo en este caso pues cobra especial importancia porque, bueno, como decía antes, ahora mismo queremos organizar una conferencia internacional en la que haya traducción simultánea y no encontraríamos traductores de tagalo en nuestro país. O sea que esa, digamos, deficiencia que hemos detectado, yo creo que tendríamos todos que contribuir a corregir. Y un poco en respuesta al comentario del embajador, es bueno que haya estos centros que ejerzan de hubs, ¿no? de espacios de encuentro para la comunidad filipina. Casa Asia, aunque tenemos un centro modesto aquí en Madrid, está a su disposición, embajador, pero sí le adelanto, y aquí ya también lo comparto en esa tribuna, que estamos en contacto con el Ayuntamiento de Madrid porque quieren elevar el perfil de lo asiático y en particular de la casa para disponer de un espacio más representativo y de hecho ya tenemos uno identificado, no muy lejos de donde nos encontramos. En fin, si todo avanza, tendremos un espacio que yo siempre he considerado como un espacio Asia, que vaya más allá de la sede de Casa Asia y que albergue pues, el Centro Cultural Filipino, Fundación Japón, Instituto Confucio, todas las instituciones que de alguna u otra forma tienen un mandato asiático y que están vinculadas con la región. O sea que si todo va bien, esas conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid desembocarán en un espacio, un palacio, pues que albergue a todas esas instituciones asiáticas, incluido el Centro Cultural Filipino que usted solicita. Así que esperamos dar respuesta a su demanda pronto. Bueno, eso sí que es una buena primicia. Sí, pero antes querría dar la palabra también a nuestros ponentes para que haya un diálogo verdadero, Lola y Rocío. Vale, yo quiero decir unas pocas palabras. Me gustaría que esta sesión
se uniera con las sesiones de ayer. Es decir, que hay una conexión entre todo lo que se plantea ayer en las económicas y las nuestras. Y en ese sentido, retomaría las palabras de Pedro Pascual de MC Spencer y de José Oriol en Iberdrola, que nos hablaron de que es necesaria la paciencia, el compromiso, la búsqueda de socios locales, la continuidad, el largo plazo, el establecimiento de redes. Todas esas son ideas que tanto desde el mundo económico como desde el nuestro debemos de tener. Y luego también pienso que lo que hacemos nosotros tiene que servir también para ellos. Es decir, que los estudios históricos, que es lo que a mí me toca, pero se puede hacer también en otros, que sirvan para entender el presente, que sirvan para entender lo que somos, que nos expliquen la relación, ¿no? El cómo se resolvieron determinados problemas. Y creo que en ese sentido las dos embajadas para nosotros son fundamentales y además nosotros debemos de colaborar con Casa Asia, con las embajadas, con el Real Instituto Elcano, con institutos de diplomacia o organismos de diplomacia pública. Quería añadirlo. ¿Querías decir algo, Rocío? Quería puntualizar que quizás los estudios filipinos en tagalo pues, efectivamente no se hacen en España, pero sí que he conocido de una forma muy poco ortodoxa, puse una pregunta en Twitter de qué se estaba haciendo sobre Filipinas en España, me contestó un montón de gente y descubrí que yo no lo sabía, que en el Máster de Estudios Americanos de la Universidad de Sevilla sí que se imparten algunas asignaturas sobre Filipinas en concreto. Y también en el máster, en el grado de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Sevilla, que creo que esa no se ha mencionado de todos los que habíamos mencionado. Y aparte, ¿el Autónoma de Barcelona? No, en Madrid. En Madrid doy yo un curso sobre esto, sí. Bueno, y ahora en Alcalá también he dado una parte del máster de literatura contemporánea sobre Filipinas. Vamos sumando. Pero aparte de esto, y a tenor de la intervención del embajador, quería agradecer, porque desde luego desde mi experiencia, que no es tan extensa como la de Rafael Rodríguez Póndoca y la de Dolores Elizalde, pero llevo ya 10, 11 años investigando cuestiones filipinas, he encontrado siempre muchísimo apoyo de las embajadas, tanto de la embajada filipina en Bélgica, de la que era titular el embajador de Vega, como en España, que nos apoyó nos ha apoyado en diferentes cosas, la verdad. Como la embajada filipina en España con el embajador Lulier, que nos apoyó también en un curso de verano que hicimos en la Rey Juan Carlos sobre literatura filipina en español. Como de la Embajada de España en Filipinas, que también ha apoyado varias iniciativas allí y la verdad es que hay que estarles agradecida. Muy bien. Teníamos dos últimas intervenciones antes de terminar. Una allí, luego el embajador de Vega, si quiere terminar. Seamos breves. Yo también quería Sí, adelante. Bueno, ¿ya directamente? ¿Perdón? Por terminar. Bueno, teníamos una última pregunta. Sí. Y ya terminamos para la clausura. Bueno, es un comentario más que una pregunta, es breve. Soy cónsul honorario de Filipinas en el norte de España. Doy fe que el embajador lleva buscando Casa Asia desde que aterrizó en España, o sea que la verdad es que sería fantástico. No, uniendo un poco las dos sesiones de esta mañana, en las dos sesiones se han comentado el programa que hay de auxiliares de conversación. Son gente joven, filipina, muy válida, que vienen a España a hacer apoyo con el inglés. En la mayoría de los casos, a mí me toca porque vienen al consulado, se vuelven a Filipinas sin hablar ni una palabra de español. Yo creo que sería una buena oportunidad incorporar dentro de este programa que funciona muy bien y que ya existe la posibilidad de que esta gente reciba clases de español, incluso que pueda tener hasta un pequeño examen. Bueno, no voy a ir más allá, pero que pudiesen volver además con un nivel de español bueno, porque tenemos ahí un nexo de unión con gente joven. Todos los que yo he conocido son, insisto, gente muy válida, con carreras estupendas en Filipinas y creo que les podríamos aprovechar mucho más. Muchas gracias a todos. Pues ya para terminar, querría recordar algo que habéis dicho entre los cuatro y es que tenemos que conocernos, tenemos que descubrirnos y tenemos que complementarnos. Yo creo que eso es un poco nuestra labor. Muchísimas gracias a los cuatro. Yo creo que ha sido muy útil esta mesa y pasamos ya a la clausura. Así que gracias a todos. Es un placer ver siempre una sala tan llena y tan motivada y
y seguimos ya preparando la 10ª Tribuna España-Filipinas. Muchísimas gracias.